Una carta secreta escondida por años reveló una verdad que nadie imaginaba. Él no era hijo biológico y su madre era la empleada. Miguel Montenegro nunca había dudado de su vida. Desde pequeño, había disfrutado del lujo y la comodidad que solo un hijo de una familia millonaria podía experimentar. La mansión Montenegro, con sus amplios jardines y sus majestuosos pasillos, era todo lo que conocía como hogar. Pero, a pesar de todo el confort, siempre había sentido que algo faltaba, como si una pieza del rompecabezas de su vida estuviera fuera de lugar. A menudo, veía a los empleados del hogar intercambiar miradas furtivas entre ellos, susurros apagados que cesaban rápidamente cuando se acercaba. No le prestaba mucha atención. Al fin y al cabo, los sirvientes eran personas que trabajaban para su familia, no debían involucrarse en los asuntos familiares. Sin embargo, cuando sus padres adoptivos murieron trágicamente en un accidente de coche, ese vacío comenzó a hacerse cada vez más evidente. Al asumir los negocios familiares, Miguel se encontró con la responsabilidad que sus padres le habían dejado. Durante los días posteriores a la tragedia, se dedicó a organizar los documentos y pertenencias de su padre, en busca de cualquier indicio que pudiera ayudarle a tomar las riendas del imperio que construyeron. Fue en uno de esos días cuando, al abrir un viejo escritorio de madera oscura, encontró una gaveta cerrada con llave. Con curiosidad, se la llevó consigo a su oficina y, después de unos minutos buscando la llave, la abrió. Dentro, encontró varios papeles antiguos y una carta sellada con un sobre que había amarillado con el paso del tiempo. Al abrirla, algo en su interior le dio un vuelco al corazón. La carta contenía una verdad que nunca imaginó. Él no era hijo biológico de los Montenegro. En realidad, su madre biológica era una mujer humilde que, tras un breve periodo trabajando para la familia, lo había entregado para su adopción. Pero lo que más le impactó fue el descubrimiento de que no estaba solo. Tenía una hermana gemela. La carta revelaba que, debido a las dificultades de la vida, su madre había tomado la desgarradora decisión de entregar a Miguel para que tuviera una mejor vida. Pero su hermana, sin embargo, había sido dejada en un orfanato, con la esperanza de que alguien la adoptara también. La revelación fue como un golpe de martillo sobre su pecho. Todo lo que creía saber sobre su vida había sido una mentira cuidadosamente tejida por sus padres adoptivos. Con el alma acelerada, Miguel se quedó mirando la carta, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que su vida, que parecía perfecta, estuviera construida sobre un engaño tan profundo? Ahora, sentía que todo había cambiado. La revelación de su origen le dejó una sensación de vacío y de incomodidad. Decidido a encontrar la verdad, Miguel comprendió que su vida, tal como la conocía, jamás sería la misma. La revelación que Miguel acababa de descubrir le dejó una sensación de desorientación. El mundo que conocía, esa vida de lujo y privilegios, se desmoronaba a su alrededor. Durante días, no pudo apartar de su mente la imagen de la carta, las palabras que desvelaban una verdad tan devastadora. La idea de que no era hijo biológico de los Montenegro lo consumía. Más aún, el hecho de tener una hermana gemela, a la que jamás había conocido, lo impulsó a tomar una decisión que cambiaría por completo su vida. Debía encontrar a su madre biológica. Miguel comenzó su búsqueda casi de inmediato. Sabía que no sería fácil, pero sentía que no podía seguir adelante sin obtener respuestas. Los documentos que encontró en el sobre le daban algunos detalles sobre el paradero de su madre, pero no suficientes como para hallarla de inmediato. Se enteró de que ella aún estaba viva, pero que se encontraba en un hospital debido a una enfermedad grave que la había consumido durante años. A pesar de la desconfianza y el miedo que lo acompañaban, Miguel decidió viajar. Tenía que hacerlo, no solo por él mismo, sino también por la verdad que siempre le había sido oculta. No podía seguir con la vida que había construido sobre mentiras. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo era su madre? ¿Por qué no le había contado la verdad antes? ¿Por qué decidió dejarlo para ser adoptado? El viaje no fue sencillo. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Mientras se acercaba al hospital, Miguel se enfrentaba a una mezcla de emociones, duda, angustia, pero también una especie de esperanza. La idea de que finalmente podría conocer a la mujer que lo había dado a luz lo llenaba de nervios. Había crecido pensando que sus padres adoptivos eran los únicos padres que existían,
pero ahora sabía que su vida tenía un origen mucho más complejo. Al llegar al hospital, Miguel se dirigió a la sala de consultas, buscando la información que necesitaba. El ambiente era frío y hospitalario, y el personal parecía indiferente a su presencia. Sin embargo, cuando preguntó por el nombre de su madre, una enfermera lo miró con cierta sorpresa y lo condujo hacia el ala de pacientes terminales. La madre de Miguel estaba allí, en una habitación solitaria, esperando el final de su vida. Aunque sabía que este momento sería crucial, Miguel no estaba preparado para el choque emocional que sentiría al verla. Cuando entró en la habitación, lo primero que notó fue la fragilidad de la mujer frente a él. Ella estaba acostada en una cama, con la piel pálida y los ojos apagados, pero aún con una presencia que no dejaba de sorprenderle. Se sentó junto a ella y, por unos momentos, ninguno de los dos dijo una palabra. Miguel, en ese instante, no sabía qué esperar, cómo reaccionar. Finalmente, fue la mujer quien rompió el silencio, con voz quebrada. ¿Eres tú, Miguel?, preguntó, como si ya supiera quién era, aunque no lo reconociera físicamente. Miguel sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder de inmediato. En su corazón, había demasiados sentimientos encontrados. La pregunta de su madre lo desarmó por completo. ¿Cómo podía alguien reconocerlo después de tantos años, después de todo lo que había pasado? Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a hablar. «Soy yo», respondió, su voz temblando. «Soy tu hijo». El silencio que siguió a la respuesta de Miguel fue pesado, casi insoportable. La mujer frente a él, con su rostro arrugado por el paso de los años y la enfermedad, parecía no poder creer lo que estaba oyendo. Durante un largo rato, solo se miraron, sin decir nada. Miguel no sabía cómo seguir. La imagen de su madre, tan débil y vulnerable, contrastaba completamente con la figura fuerte que había imaginado cuando era niño. Finalmente, ella levantó su mano, temblorosa, y la posó sobre la de él. Un gesto simple, pero cargado de significado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, Miguel pensó que su corazón se rompería al ver el sufrimiento reflejado en el rostro de su madre. «Lo siento», susurró ella, con la voz quebrada. «Lo siento tanto, hijo. Si pudiera haber hecho algo diferente». Miguel sintió una mezcla de compasión y confusión. ¿Cómo podía sentir lástima por ella? No era justo. Durante años, había vivido con la sensación de ser parte de una familia que lo amaba, pero ahora todo lo que había dado por cierto se desmoronaba. Se dio cuenta de que la verdad no siempre era un alivio, sino una carga aún más pesada de lo que había imaginado. «No tienes que disculparte», dijo Miguel, sintiendo la necesidad de calmarla, aunque él mismo estaba desconcertado. «No fue tu culpa». Su madre lo miró fijamente, como si estuviera tratando de captar cada palabra. Durante unos segundos, el cuarto quedó en un silencio absoluto. Los monitores del hospital y los ruidos lejanos de las conversaciones fuera de la habitación parecían desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido. «Tu padre», empezó ella, pero la voz se le cortó. «Tuve que dejaros, Miguel. No sabía qué hacer. Estaba sola y sin recursos. Me dolió más que nada en el mundo, pero creí que sería lo mejor. Y, al menos, tú tuviste una oportunidad». Miguel la observó, tratando de entender, tratando de asimilar lo que ella decía. No era fácil, ni para él ni para ella. Había estado tan lleno de dudas, de preguntas sin respuesta, que al escuchar sus palabras, comenzó a ver todo desde otro ángulo. Ya no importaba cuánto se hubiera quedado con la sensación de abandono. Ahora todo eso palidecía frente al sufrimiento de la mujer que, a pesar de todo, había tomado decisiones difíciles por amor. «Lo entiendo», respondió Miguel, con una calma que no sabía que poseía. «Lo entiendo ahora. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste antes?» Su madre respiró profundamente, como si la pregunta le hubiera costado una gran energía. Miró a los ojos de Miguel y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió débilmente. «Porque temía que no me perdonaras», dijo, casi en un susurro. «Y porque no sabía si tú y tu hermana alguna vez me querrían después de lo que hice. La culpa me devoró». Miguel sintió que el dolor de su madre se le transfería, como si fuera suyo también.
Pero en ese momento, ya no le importaba lo que había sucedido en el pasado. Lo único que importaba era que ella estaba frente a él, tan real, tan humana, como cualquier madre que, sin importar las circunstancias, siempre había tenido el deseo de estar con sus hijos. «Yo no te odio», dijo Miguel, sin vacilar. «No tengo rabia. Solo quiero entender todo esto. Quiero saber más». La madre de Miguel asintió lentamente, y en su rostro, por fin, apareció una expresión de alivio. Aunque su vida había sido marcada por decisiones difíciles, al menos había algo en su interior que sabía que ahora, por fin, estaba haciendo lo correcto. Después de su emotivo encuentro con su madre biológica, Miguel sintió que había dado el primer paso hacia la comprensión de su pasado. Pero aún faltaba algo. La carta que había encontrado en la gaveta de su padre adoptivo hablaba de una hermana gemela, una hermana a la que, según su madre, había sido entregada a un orfanato cuando ella no pudo cuidarla. La idea de tener una hermana a la que jamás había conocido lo atormentaba y lo motivaba al mismo tiempo. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué había sido de su vida? Miguel decidió que tenía que encontrarla. Sabía que no sería fácil, pero después de todo lo que había descubierto, sentía que no podía detenerse. Comenzó a buscar cualquier pista sobre su paradero. Con la ayuda de documentos antiguos y registros de adopciones, descubrió que su hermana había sido adoptada por una familia que, al parecer, vivía en otro estado. Sin embargo, el rastro se enfrió rápidamente. Los registros no estaban completos, y las pistas eran escasas. A pesar de las dificultades, Miguel no estaba dispuesto a rendirse. Cada noche, después de sus días agotadores en la oficina, regresaba al hospital para visitar a su madre, pero también pasaba horas investigando, contactando agencias de adopción y siguiendo cualquier pista que pudiera hallar. La obsesión por encontrarla lo consumía, pero algo dentro de él sabía que este era el paso que debía dar para cerrar el círculo que había comenzado con la carta. Finalmente, después de semanas de incertidumbre, un golpe de suerte. Una antigua agencia de adopción en la que su madre había dejado información sobre la adopción de su hermana lo contactó. Aparentemente, la niña había sido adoptada por una familia en otro estado, pero en el proceso nunca se había revelado la identidad de los padres biológicos. Sin embargo, los registros indicaban que su hermana estaba viva y vivía en una ciudad no muy lejana. Miguel, con el corazón acelerado, organizó un viaje para ir a encontrarla. El trayecto fue largo y lleno de pensamientos confusos. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella al saber que tenía un hermano gemelo? ¿Acaso ella también había estado buscando respuestas, o se había resignado a su vida tal como era? Cuando llegó a la ciudad, la dirección que encontró lo llevó a una casa sencilla, en un vecindario tranquilo. No era la casa que Miguel había imaginado para su hermana, pero en su mente, algo le decía que esa era la última pieza que le faltaba para entenderlo todo. Al tocar la puerta, el ruido en el interior cesó por un momento, y luego una mujer joven abrió. Miguel la observó, reconociendo algo en sus ojos, algo que le era familiar, pero no podía precisar qué era. Ella lo miró sorprendida, y durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, insegura, pero al mismo tiempo curiosa. Miguel tragó saliva antes de hablar. No sabía si estaba preparado para lo que sucedería a continuación, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. «Hola. Mi nombre es Miguel Montenegro. Creo que somos…», pausó, intentando encontrar las palabras correctas. «Creo que somos hermanos». La mujer lo miró con incredulidad. Los segundos pasaron como horas, y la tensión en el aire era palpable. Finalmente, la mujer dio un paso atrás, abriendo más la puerta. «¿Hermanos?», preguntó, como si no pudiera creerlo. «¿Cómo puede ser eso?». Miguel asintió lentamente, consciente de que en ese momento todo estaba a punto de cambiar. Por fin, después de tanto tiempo, después de toda la búsqueda y la incertidumbre, había encontrado lo que había estado buscando. Su hermana. La sorpresa de la mujer fue evidente, pero también lo fue la cautela. Miguel entró con una sensación de desconfianza, pero al mismo tiempo, un profundo anhelo de entender la verdad. La mujer lo observó detenidamente, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Durante unos momentos,
La casa permaneció en silencio, solo interrumpido por el sonido de los pasos de Miguel entrando. ¿De verdad eres mi hermano?, preguntó ella, su voz temblorosa. Miguel asintió lentamente, aún sin saber cómo comenzar. Sentía un nudo en el estómago, como si las palabras que tanto había esperado decir finalmente llegaran, pero fueran demasiado grandes para pronunciar. Sí, dijo con firmeza. Lo sé porque mi madre me lo dijo. Tú y yo somos gemelos. Nos separaron cuando éramos niños, pero ahora quiero saber quién eres, cómo has vivido. La mujer dio un paso atrás y se apoyó en la pared. Sus ojos se nublaron, y Miguel vio que una emoción profunda la invadía. ¿Era miedo? ¿Desconfianza? O tal vez, como él, solo estaba buscando comprender un pasado que nunca tuvo oportunidad de conocer. Esto es mucho para asimilar, dijo ella, con la voz ahogada. Nunca imaginé que alguien más estuviera buscando. Miguel la miró, intentando comprender. Sabía que este encuentro no sería fácil, que toda una vida de secretos y ausencias pesaba sobre ellos. Pero algo dentro de él sabía que debía seguir adelante, que este reencuentro, aunque doloroso, era necesario. Yo tampoco lo imaginaba, respondió Miguel, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza. Siempre creí que estaba solo. Pensé que mi vida era todo lo que necesitaba, hasta que encontré la carta. Todo lo que creía sobre mí, sobre mis padres, era mentira. Y ahora, quiero conocer a mi hermana, saber cómo fue tu vida. La mujer se sentó lentamente en el sofá, mirando al vacío, como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Sus manos temblaban ligeramente, y sus labios se apretaban en una línea tensa. Después de un largo suspiro, levantó la vista. Yo no sabía nada de ti, comenzó. Nunca supe por qué me dejaron en el orfanato. Siempre me sentí incompleta. Pensaba que no había nadie en este mundo que me quisiera. Y ahora me dices que eres mi hermano. Que siempre he tenido familia. Miguel se acercó, sintiendo como el aire entre ellos se volvía más denso con cada palabra. A pesar de las diferencias, había algo que los unía. Algo que los hacía hermanos, más allá de las circunstancias. La conexión que ambos sentían, aunque aún distante, era real. Lo sé, dijo Miguel, con un tono más suave. Yo también he sentido lo mismo. Pero ahora, aunque no podamos cambiar el pasado, tenemos la oportunidad de crear algo juntos, de reconstruir lo que perdimos. La mujer lo miró fijamente, y por un momento, Miguel pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. Era una mujer que había vivido con preguntas sin respuesta, con una falta de identidad que la había acompañado durante años. Pero ahora, frente a él, había algo nuevo, la esperanza. La esperanza de un reencuentro, de una familia que, aunque fragmentada, podía encontrar la forma de unirse. No sé cómo hacerlo, dijo ella, pero su voz era diferente ahora. Más suave, menos temerosa. No sé cómo empezar. Miguel sonrió, sintiendo que, aunque todo estuviera patas arriba, aún quedaba tiempo para sanar. Aún quedaba tiempo para reconstruir una historia que había estado perdida durante demasiados años. Lo haremos juntos, respondió Miguel, decidido. Vamos a empezar por conocernos. Y lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. El reencuentro entre Miguel y su hermana fue solo el principio de una verdad mucho más profunda que aún les quedaba por descubrir. A medida que pasaban los días, ambos se acercaban más, compartiendo historias, risas y, por supuesto, el dolor que había marcado sus vidas. Sin embargo, había algo que aún les faltaba por entender, la historia de su madre biológica. ¿Por qué había tomado la decisión de separarlos? ¿Qué había ocurrido en su vida que la llevó a abandonar a sus hijos para entregarlos en adopción? Un día, después de una visita al hospital, Miguel decidió que era el momento de preguntarle a su madre sobre el pasado. Sabía que su salud estaba deteriorada, y aunque temía que el peso de la conversación pudiera ser demasiado para ella, también sabía que, si no lo hacía ahora, tal vez nunca tendría la oportunidad. Esa tarde, se sentó junto a su madre en la habitación del hospital. La mujer, frágil y débil, parecía más envejecida de lo que realmente era, marcada por los años de sufrimiento y la carga de la culpa.
Miguel tomó su mano con suavidad, tratando de reconfortarla. Ella, al sentir su toque, levantó la vista, con ojos llenos de lágrimas, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. «Madre, necesito saber, ¿por qué nos dejaste?», preguntó Miguel, su voz baja pero clara. Sabía que la pregunta era difícil, pero sentía que era lo único que podía hacer para entender completamente el dolor que los había separado. La madre respiró profundamente, mirando hacia el techo con una expresión de angustia. Pasaron varios minutos de silencio, hasta que finalmente ella empezó a hablar, como si las palabras le costaran más de lo que imaginaba. «Nunca quise dejarlos», comenzó, su voz quebrada. «Pero las circunstancias me empujaron a hacerlo. Yo era joven, sin trabajo, y mi vida era un caos. No tenía a nadie que me ayudara. Cuando los tuve, me di cuenta de que no podía darles lo que necesitaban. No podía ofrecerles una vida digna». Miguel la escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Su madre siguió hablando, detallando los momentos de su vida que la llevaron a tomar aquella dolorosa decisión. Le contó cómo había estado trabajando para la familia Montenegro, cómo la vida la había arrastrado a la desesperación, y cómo, después de mucho tiempo, había decidido dar a sus hijos en adopción, con la esperanza de que tuvieran una vida mejor, lejos de las carencias y las dificultades que ella había enfrentado. «Siempre he vivido con la culpa de haber tomado esa decisión», continuó, mirando a Miguel. «No sabía si algún día ustedes me perdonarían. Pero lo que más me dolía era pensar que podría haberlos dejado marcados para siempre». Miguel sintió que el peso de sus palabras lo atravesaba. Había crecido pensando que su madre biológica había sido egoísta, que lo había abandonado sin razón alguna. Pero ahora, al escucharla, se dio cuenta de que sus decisiones habían estado impulsadas por el amor, un amor que lo había llevado a sacrificarse por el bien de sus hijos. «No te culpes», dijo Miguel, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Yo no te culpo. Solo quiero saber que, a pesar de todo, aún nos quieres». La madre, con una lágrima corriendo por su mejilla, asintió lentamente. «Siempre los he querido», respondió con voz quebrada. «Y siempre los he extrañado, aunque sabía que no podía estar con ustedes». Miguel miró a su madre, con una mezcla de compasión y comprensión. Su corazón, que antes se había llenado de rabia y tristeza, ahora sentía una profunda empatía. Entendió, finalmente, lo que su madre había pasado, el sufrimiento que había llevado sobre sus hombros durante tantos años. «Te perdono, madre», dijo Miguel, con una sonrisa triste. «No tienes que cargar con todo esto. Ya no más». La madre de Miguel, al escuchar esas palabras, soltó un suspiro de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la culpa que había llevado por años comenzaba a desvanecerse. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero al menos, al mirar a sus hijos, sentía que algo en su vida finalmente tenía sentido. Después de aquella conversación con su madre, Miguel sintió que, por fin, comenzaba a comprender la complejidad de su historia. Las piezas del rompecabezas, que hasta entonces parecían perdidas en un mar de confusión, finalmente empezaron a encajar. Aquel encuentro con su madre no solo les había permitido conocerse mejor, sino que también había abierto una puerta hacia la curación, tanto para él como para ella. Miguel y su hermana, aunque todavía en un proceso de adaptación, se encontraban más cerca el uno del otro que nunca. Después de tantos años de desconocerse, había algo reconfortante en saber que, finalmente, su familia, aunque fragmentada, estaba siendo reconstruida. Cada día que pasaban juntos era una oportunidad para sanar las viejas heridas y forjar nuevos recuerdos. El vínculo entre Miguel y su hermana crecía con rapidez. Aunque al principio se sintieron distantes, con el tiempo comenzaron a compartir más que palabras. Compartían las experiencias de su infancia, los vacíos que ambos habían sentido en sus corazones, las preguntas sin respuesta que los habían acompañado durante tantos años. A medida que se conocían más, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Sin embargo, la verdadera transformación comenzó cuando los tres, madre, hermana y hermano, decidieron pasar un día juntos fuera del hospital. Quisieron vivir un día normal, sin las sombras del pasado acechando cada paso. Miguel, con una sonrisa genuina, sugirió que visitaran un parque cercano,
un lugar tranquilo donde pudieran relajarse y disfrutar de la compañía de los demás sin preocuparse por lo que había sido. Ese día fue el primero de muchos. Mientras caminaban por los senderos del parque, Miguel se dio cuenta de lo lejos que había llegado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había pasado de sentirse perdido y devastado por la verdad a sentirse parte de algo mucho más grande que él mismo. La familia que había estado ausente durante años ahora estaba presente, y eso significaba más que cualquier logro material. En medio del paseo, su madre se detuvo y los miró con una expresión de serenidad. Su rostro, aunque marcado por la enfermedad, mostraba una paz que Miguel no había visto en ella antes. Era como si, al estar con sus hijos, por fin pudiera descansar, como si las cargas de su pasado finalmente se hubieran aligerado. «Gracias por darme una segunda oportunidad», dijo ella, con voz suave pero firme. «Pensé que nunca tendría este momento. No sabía si merecía verlos, si merecía estar aquí con ustedes». Miguel, sintiendo una profunda conexión con su madre, le tomó la mano con ternura. «No tienes que agradecerme, madre. Estamos juntos ahora, y eso es lo que importa». La hermana de Miguel, que había estado callada durante todo el paseo, miró a ambos con una sonrisa tímida. Aunque sus palabras eran pocas, sus ojos expresaban todo lo que sentía. El dolor del pasado no desaparecía de inmediato, pero en ese momento, los tres sabían que estaban construyendo una nueva historia. Una historia de perdón, amor y curación. Esa tarde, al regresar al hospital, Miguel se dio cuenta de que ya no sentía la misma presión en su pecho. El nudo de angustia que lo había acompañado durante tantos años estaba comenzando a deshacerse. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado: su familia, tal como era, con todas sus imperfecciones y belleza. Y lo mejor de todo, ya no estaba solo. Después de tantas revelaciones, tantos reencuentros y días llenos de emoción, Miguel se encontraba frente a un panorama completamente diferente al que había imaginado al principio. El mundo que había conocido ya no existía de la misma manera. La mansión Montenegro, los negocios familiares, todo lo que había definido su vida hasta entonces, ya no parecían tener la misma importancia. Lo que realmente importaba ahora era su familia, esa que había estado oculta durante años y que, finalmente, comenzaba a reconstruirse. La relación con su madre biológica y su hermana estaba en una etapa de crecimiento. A pesar de los recuerdos dolorosos y las emociones no resueltas, los tres comenzaban a formar nuevos lazos. La compañía mutua, el compartir historias, risas e incluso silencios, les estaba dando el espacio para sanar. Ya no tenían que llevar el peso de los secretos del pasado sobre sus hombros. Había algo liberador en el hecho de que, a pesar de todo lo que habían pasado, ahora podían escribir una nueva historia juntos. Miguel, con una renovada visión de la vida, comenzó a entender que la verdadera riqueza no residía en los negocios ni en el dinero que sus padres adoptivos le habían legado. La verdadera riqueza era el amor, la aceptación y la posibilidad de redimir el pasado. Los lujos que antes parecían ser la clave de su felicidad ahora eran solo una sombra lejana, algo que carecía de significado cuando comparado con el profundo deseo de estar junto a las personas que realmente lo amaban. Su hermana, aunque aún en proceso de adaptación, empezó a confiar más en él. Al principio, las emociones eran un torbellino para ambos, la tristeza de los años perdidos, la incertidumbre del futuro. Pero poco a poco, sus interacciones se volvían más naturales, más humanas. Miguel entendió que, aunque no podían cambiar lo que había sucedido, sí podían decidir cómo proceder. Y en ese momento, decidieron que la mejor forma de avanzar era ser honestos con ellos mismos y con los demás. Un día, mientras compartían una comida sencilla en el comedor de la casa que Miguel había comenzado a reformar para que todos pudieran vivir juntos, su madre les ofreció una sonrisa genuina, algo que hacía tiempo no veía en ella. «Estoy feliz», dijo con voz suave, pero firme. «No puedo cambiar el pasado, pero estar aquí con ustedes me hace sentir que al menos he hecho algo bien». Miguel la miró, sintiendo una paz que no había experimentado antes. Ya no era el hombre que había entrado al hospital buscando respuestas. Ahora, se sentía más completo, más capaz de enfrentar lo que viniera. «Yo también estoy feliz», respondió Miguel, mirando a su hermana, quien asintió, aunque con una ligera sonrisa,
como si estuviera tomando conciencia de lo que realmente significaba estar juntos. Lo que hemos perdido no podemos recuperarlo, pero lo que tenemos ahora, eso sí lo podemos disfrutar. La hermana de Miguel, con la mirada llena de emoción contenida, habló por primera vez de manera abierta sobre su vida antes de conocerlo. Siempre pensé que estaba sola, que no tenía nada. Pero ahora, al verlos, siento que todo lo que he vivido hasta ahora tiene sentido. Como si, finalmente, mi vida tuviera un propósito. Miguel tomó la mano de su hermana, sintiendo la conexión real que por fin se establecía entre ellos. No importaba cuán complicado hubiera sido todo, ahora estaban juntos. Ahora podían reconstruir, no solo su historia familiar, sino también su historia como individuos. El día llegó a su fin con una sensación de serenidad en el aire. Miguel, su madre y su hermana se encontraban en un lugar más allá de los rencores, más allá del pasado doloroso. Estaban en el presente, en ese momento en el que la vida, aunque no perfecta, les ofrecía una segunda oportunidad. Miguel comprendió que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Aunque el camino no sería fácil, tenía la certeza de que lo recorrería con las personas que más importaban. Y esa certeza, esa paz interior, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. ¿Te ha sorprendido el giro final de esta historia? ¿Qué piensas sobre la decisión de Miguel de perdonar y reconstruir su familia? Déjanos tu comentario abajo y comparte tu opinión sobre el poder del perdón. Nos encantaría saber qué piensas. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.